En el día de ayer estuvimos analizando intuitivamente y a través de gráficas lo que son los límites de funciones. Y trabajamos con funciones que tenían algunos problemitas particulares, es decir, algunos valores de x que no pertenecían al dominio de la función. Yo puse acá un par de ejemplos, creo que son de los dos últimos que vimos, en donde en esta que estoy señalando que está a la izquierda, tenemos una función racional cuyo denominador se anula cuando x es igual a menos 3, y estudiamos que el límite de esta función cuando x tiende a menos 3, tanto por izquierda como por derecha, tiende a más infinito. Recuerden que habíamos dicho que cuando se da esta situación decimos que el límite no existe, porque no es un valor real, pero sí nos da una idea de qué es lo que le pasa a la función, que crece indefinidamente hacia valores positivos muy altos a medida que los valores de x se aproximan por uno y otro lado hacia menos 3. Después vimos esta otra función, que también es racional, que también tiene un problemita en x igual a menos 3, pero diferente a la anterior, porque fíjense que esta función, en la cual nosotros podríamos pensar en hacer una simplificación para que nos quedara, como decíamos en la clase de ayer, una función lineal del tipo x menos 3, sería prácticamente igual a una línea recta con la única excepción, que no es menor lo que está pasando, de que aquí en x igual menos 3 y igual menos 6 aparece un punto vacío porque la función no tiene imagen, la función no existe. Menos 3 no pertenece al dominio de la función. Pero, a pesar de que no existe el valor de la función, nosotros vimos que podíamos calcular el límite, o sea, qué pasa en las cercanías del valor menos 3 cuando nos aproximamos a él tanto por izquierda, desde valores negativos, desde valores menores que menos 3, como por derecha, desde valores mayores que menos 3, y en ambos casos vimos que el límite de la función es igual a menos 6. Y como el valor del límite por izquierda y por derecha, que se llaman límites laterales, existen y son iguales, decíamos entonces que existe el límite de la función en este punto. Y esto es lo que habíamos llegado como conclusión en estas dos gráficas. Pero hasta ahora, insisto, venimos trabajando con límites en puntos raros de la función, o en valores raros de la función. Raros porque estamos analizando donde la función no existe, donde no tiene imagen. Pero este procedimiento de límite yo lo puedo realizar para cualquier valor de x, pertenezca o no al dominio de la función. En este caso estábamos hablando de valores que no pertenecían al dominio. Ahora vamos a ver que lo vamos a poder realizar en estas funciones en cualquier otro punto. Tranquilamente lo podemos realizar y lo vamos a hacer más adelante. Pero vamos a ver una función cuyo dominio son todos los reales y que también podemos aplicar el concepto de límite para cualquier valor de x que nosotros querramos hacer. Tenemos aquí planteada entonces otra de las funciones que vimos cuando estudiamos las funciones racionales, x menos 1 sobre x cuadrado más 1, que tiene la particularidad de que como en el denominador aparece x al cuadrado y se le suma 1, no existe ningún valor de x que haga negativa esta parte y por lo tanto no se anula nunca el denominador y encontramos una función cuyo dominio son todos los números reales. Entonces lo que vamos a hacer ahora es elegir un valor de x cualquiera y vamos a calcular el límite de la función para ese valor de x. En particular, yo propongo elegir el valor x igual a 1 y vamos a estudiar qué pasa con la función cerca de ese valor 1, donde ya sabemos que si nosotros reemplazamos x por 1 en esta expresión, nos encontramos con que nos da 0 en el numerador, 2 en el denominador, o sea que el valor de la función en x igual 1, la imagen de la función en x igual 1 es este punto que estoy señalando yo, abscisa 1 ordenada 0. Y vamos a ver qué pasa con el límite de esa función. Hacemos el mismo procedimiento que realizamos ayer, es decir, una tabla de valores en la cual nos vamos a acercar al valor x igual 1 por izquierda, con valores cada vez más cercanos a 1 pero menores que él, y reemplazando estos valores en la expresión, encontramos los valores correspondientes de la función
Y observamos que la función vale menos 1 en x igual 0, y luego va reduciendo su valor a medida que nos acercamos al valor x igual a 1. Fíjense que para 0,9 la función vale menos 0,055, y ya para 0,99 se agrega un 0 más. Es decir, se hace cada vez más chica a medida que nosotros nos acercamos a 1. Esto quiere decir que cuando x se aproxima a 1 por la izquierda, la función se aproxima cada vez más ¿a dónde? ¿A qué valores? Tienen que empezar a activarse en el chat ahora. Cuando la función se aproxima a 1, no a menos 1, a 1. Aquí hay un pequeño error en esto. Cuando la función se aproxima a 1, ¿a qué valores se aproxima? Cuando x se aproxima a 1, desde valores menores que 1, desde la izquierda, ¿a qué valores se aproxima la función cada vez más? A 0, muy bien, A 0. muy bien, perfecto. Sí, sí, está muy bien lo que están respondiendo. Ahora, hagamos el mismo análisis, pero con valores que se aproximan a 1 desde la derecha, o sea, desde lugares mayores que 1. Fíjense que vamos a calcular para 2, para 1,8, para 1,6, para 1,4, y esos valores que calculamos en la tabla lo empezamos a graficar. Acá no hay valores muy altos, porque miren que la gráfica de la función no es muy elevada, sino que está cercana al eje X, pero vemos igual que esa aproximación se da, ¿no? 0,2, 0,18, 0,16, 0,13, 0,08, y cada vez más chiquitos, hasta que cuando estamos muy cerca de 1, la función vuelve a aproximarse cada vez más a 0. Nuevamente aquí aparece menos 1 cuando debería decir 1. Esto lo vamos a corregir ahora. Entonces estamos en condiciones, de la misma forma que lo trabajábamos ayer, de decir que el límite de f de x cuando x tiende a 1 por izquierda es igual a 0. Cuando nos aproximamos por la izquierda, la función tiende a 0. Que lo escribíamos de esta manera. Acuérdense, con el 1 con un signo menos como exponente, que indica límite lateral. Y por otro lado, el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha también es igual a 0. Como existen y son iguales los límites laterales, entonces podemos decir que esta función tiene límite cuando x tiende a 1 y ese límite es igual a 0. Estos dos existen, son iguales, entonces la función, en vez de hablar de límite lateral o límite por izquierda cuando x tiende a 1, o límite por derecha cuando x tiende a 1, hablamos directamente del límite cuando x tiende a 1 de la función que es igual a 0. Y en este caso en particular, vemos que el límite cuando x tiende a 1 de esta función coincide con el valor de la función. Es decir, en este caso en particular, si nosotros hacemos el cálculo de f de 1, también nos da 0. Esto no siempre ocurre, ¿no? Pero digamos, la mayoría de las veces va a ocurrir. Y hay momentos, hay algunos, como vimos antes, algunos ejemplos en los cuales esto no ocurre. Esta ocurrencia de que exista el límite de la función y tenga un valor determinado, si existe es un número real, y además que exista el valor de la función, y por último que los dos valores sean iguales, va a recibir un nombre que yo ya se lo voy a adelantar, porque lo vamos a trabajar dentro de algunas clases. Cuando ocurren estas dos cosas, es decir, que existe el límite de la función y además es igual al valor de la imagen de la función, ahí recibe el nombre de función continua o continuidad, decimos, función continua en x igual 1. En x igual 1.
Para que se dé eso, tienen que, lo vamos a trabajar más adelante, insisto, darse estas condiciones. Tiene que existir la imagen de la función, tiene que existir el límite de la función, pero además los dos valores tienen que ser iguales. Estos dos valores tienen que ser iguales además de existir. Insisto, tomen nota, lo vamos a ver más adelante a esto. Cuando estas condiciones no se cumplen, decimos que la función es discontinua en el punto en el cual no se cumplen estas condiciones. Hay funciones que cumplen estas condiciones en todos los puntos de su dominio, en todos. Y hay funciones que cumplen estas condiciones en muchísimos puntos de su dominio, pero en algunos no las cumplen. Y esto es un tema grande también del análisis matemático, importante, que se deriva del límite y que recibe el nombre de continuidad de funciones. Y lo vamos a ver la semana que viene. No sé, Tochi, si quieres agregar Sergio, algo. Fabián, Julieta ¿sí? preguntaba, no entendió cómo. No, Julieta preguntaba que no entendió cómo se llegó a 0 en el límite lateral izquierdo. Bueno, volvemos para atrás entonces. No hay ningún problema por eso. No lo vi en el chat, si no hubiese respondido antes. A ver un poquito. En el límite lateral izquierdo, ¿verdad? Exacto. Bueno, nosotros tenemos nuestra tablita de valores. Me gustaría, Julieta, que a medida que vamos avanzando, si podés responder en el chat, que lo vas entendiendo mejor. Y vos, Tochi o Fabián, me lo leen a eso, o David, cualquiera. Sí, tenés en claro, Julieta, primero qué significa ir desde la izquierda, ¿no? Que yo me tengo que aproximar a uno por valores que estén cada vez más cercanos a él, pero más chicos. Entonces empezamos mirando en x igual 0, fíjate dónde posiciono el cursor. Después me aproximo un poquito más, por ejemplo, en 0,2. Me aproximo más en 0,4. Me aproximo más en 0,6, 0,8, 0,9. Y después puedo ir cada vez más cerquita como 0,99 y podría seguir agregando más valores. Eso es lo que tiene que ver con x. X, y lo voy a poner aquí, x, fíjate, se va aproximando al valor 1. X se va aproximando al valor 1. Ahora, miramos qué pasa con los valores de la función, ¿no? Miremos esto. Para x igual 0, la función vale menos 1. Ahí tenemos este segmento verde que indica el valor de la imagen, desde valor 0 en x hasta donde corta a la función. Luego, para 0,2 vale menos 0,8. Y a medida que me voy acercando, fíjate que los valores de la imagen son cada vez más pequeños, negativos pero pequeños, aproximándose cada vez más a 0. Fíjate que y se va aproximando al valor 0. Con eso, nosotros estamos en condiciones de decir lo siguiente. Vamos a trabajar aquí. Vamos a poder decir esto. Cuando x se aproxima a 1 por la izquierda, la función se hace cada vez más pequeña. Cuando x se aproxima a 1 desde valores menores que 1, la función se aproxima cada vez más al valor 0. ¿Quedó claro ahí, Julieta? Ahí está diciendo que sí. Perfecto. Bien. Bueno. Vamos a correr. Me está molestando la barrita de dibujo, así que la voy a modificar del lugar donde la tengo. Ahí está. Bien. Se comprendió entonces esto de lo del límite, ¿no? Del límite de la función cuando x tiende a 1 es igual a 0. Pregunto yo, por ejemplo, a ver si alguien se anima a dar esta respuesta. ¿Qué pasaría si yo ahora, en vez de mirar el punto x igual 1, yo me paro en el punto x igual menos 1? Yo me paro acá. ¿Qué pasa con el límite? Primero,
A ver si me pueden responder algo. Antes que eso, ¿no? ¿Qué pasa con el valor de la función? En x igual menos 1. ¿Qué pasa con el valor de la función? Están contestando en el chat. Hay dos respuestas. Uno dijo menos 1 y el otro dijo 1. Uno de los chicos dijo 1. Estoy leyendo eso. Hay dos valores que han dicho menos 1 y han dicho 1. Todos están respondiendo menos 1, excepto Jorge, que dijo 1. A ver si Jorge entiende ahora. Lo que tenemos que mirar, primero hacer el cálculo, ¿no? Si hacemos, hagamos la cuenta acá. Numerador, menos 1, menos 1, menos 2. Dividido, cuando x vale 1, menos 1, 1 al cuadrado es 1, más 1, 2, y menos 2 sobre 2 da por resultado menos 1. ¿Está, Jorge? ¿Se entiende? Y a su vez, si miramos la gráfica, supongamos que no hicimos la cuenta porque tenemos la gráfica, si miramos nuestra gráfica nos vamos a dar cuenta que la imagen es el valor que toma la función cuando x es igual a menos 1. Y efectivamente, fíjense que nos dan el valor menos 1. Bien, Jorge dice que lo comprendió, perfecto. Bueno, pero ahora nos queda... Claro, convengamos, Sergio, ¿sí? Convengamos, Sergio, que tengo una aclaración Sí, que ya por nos ha supuesto. hecho. Que no es lo mismo calcular el valor de la función en el punto que calcular el límite cuando x tiende a ese punto. No, por Pero supuesto. que en estos casos que son funciones continuas, va a coincidir obviamente, ¿está? Pero no, recuerden que no es lo mismo decir que estoy en x igual a menos 1 que decir que x tiende a menos 1. Cuando avancemos un poquito más van a ver qué es lo que pasa si lo considero igual. Realmente voy a cometer un error, ¿eh? Así que no es lo mismo. En este caso coinciden porque es una función continua, como vos lo aclaraste hoy. Igual fíjense lo que estoy escribiendo ahora, ¿no? Cuando x tiende a menos 1, el límite de f de x, ¿a cuánto tiende? ¿A cuánto tiende f de x cuando x tiende a menos 1? Si yo me acerco a menos 1, tanto por izquierda como por derecha. Fíjense, me acerco por izquierda a menos 1, me acerco por derecha a menos 1. ¿Qué pasa con la función? Como ustedes están escribiendo, muy bien, la función tiende a menos 1. Pero fíjense las dos cosas que están escritas acá que coinciden con lo que le decía Tochi, ¿no? Si ustedes miran la primera parte que escribí, que ahora lo estoy recuadrando, si ustedes miran esta parte, estamos hablando de la imagen y decimos en x igual menos 1, la función vale menos 1. Ahí hablamos de que en un valor de x. Pero fíjense los términos que usamos después. Cuando x tiende a menos 1, el límite de f de x es igual a menos 1. No podemos decir que en x igual menos 1, el límite es menos 1. Tenemos que usar bien estos términos. Cuando hablamos de límites, x tiende a un valor. Cuando hablamos de valor de imagen, x es un valor. Esa es la diferencia que creo que vos querías marcar, Tochi, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Sí. Lucas, vas a tener que mirar el video de ayer porque yo acá no puedo explicar cómo calculamos el límite. Al límite no lo estamos calculando, lo estamos observando solamente. Estamos dando una idea gráfica, intuitiva de cómo es. No hemos hecho ningún cálculo todavía. Simplemente estamos mirando a qué se aproxima la función cuando x se aproxima a un valor determinado. Ya el cálculo lo vamos a ver más adelante, así que si estabas refiriéndote a cómo obtengo el valor numérico menos 1, todavía no lo hicimos. Bien. Continuemos entonces avanzando un poquito más con qué le pasa a esta función. Porque también tiene otro comportamiento extraño o raro o diferente cuando x se aproxima a menos infinito. Es decir, cuando x se hace infinitamente grande pero hacia los valores negativos. ¿A cuánto se aproxima la función cuando x se hace
infinitamente pequeño, digamos, se va hacia menos infinito. Y la respuesta, los estoy leyendo, muy bien, se aproxima a 0. Perfecto. Bien. Entonces podemos decir, bueno, antes de decirlo vamos a ver esto otro, ¿no? Cuando x se aproxima a más infinito ahora, ¿la función a cuánto se aproxima? Cada vez más a cuánto. Miren la imagen, ¿no? Aparentemente es como que quedaría como paralela al eje X, ¿no? En ese valor. Pero si ustedes hacen el cálculo, le ponen a X un valor grande, 100, 1000, y le ponen a X acá también el mismo valor, van a ver que esa función también se aproxima cada vez más a 0. Entonces, como se da esa situación, nosotros podemos expresar lo siguiente. Primero, en el primer caso, que el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es igual a 0. Que lo escribimos de esta manera. El límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es igual a 0. Y en el segundo caso, esto de aproximación y demás lo podemos escribir bien en lenguaje matemático diciendo que el límite de f de x cuando x tiende a más infinito es igual a 0 y lo vamos a expresar de esta manera que aparece acá. En este caso, cuando tenemos una función cuyo límite cuando x tiende a menos infinito o a más infinito, o como en este caso, los dos casos, tanto a menos infinito como a más infinito, la función nos da por resultado un valor real, recuerden que era lo que pasaba. A ver, ¿qué indicaba esto? Si se acuerdan de la clase de ayer. ¿Qué indica? Que el límite cuando x tiende a menos infinito nos da un valor real. Y el límite cuando x tiende a más infinito de la función también nos da un valor real. Y en este caso el mismo. ¿Qué nos está indicando en la gráfica de la función? Ayer lo dijimos. Y yo lo tengo que agregar acá, pero después que ustedes me lo digan. A ver si se acuerdan. ¿Qué indica esto? Y si no, miren la gráfica y piensen, ¿qué le pasa a la función cuando yo me voy lejos en x hacia la izquierda y hacia la derecha? ¿Qué le pasa? Tiene un comportamiento determinado, ¿no? Ayer lo vimos y con la primera gráfica que hoy les mostré también pasaba lo mismo. ¿No va a salir? Se ve que están preocupados por el recuperatorio y no han visto prácticamente... Sí, claro. Ahí David los ayuda. Dice, comienza con asin y termina con tota. Bien, David. Efectivamente, esto nos indica cada vez que el límite cuando x tiende a menos infinito, o también cuando tiende a más infinito, pueden ocurrir una de las dos solamente, o pueden ocurrir las dos simultáneamente. Si esto nos da un valor real, 0 en este caso, 1, menos 1, 5, 3,2, el valor que sea, indica que que en ese valor de y va a haber una recta horizontal que es asíntota a la función. Si ese número real corresponde cuando x tiende a menos infinito, quiere decir que la función es asintótica, en este caso el eje x, porque es y igual 0, la ecuación de la asíntota, asintótica por izquierda, ¿no? Y si fuera hacia más infinito, es asintótica hacia la derecha, también en este caso. Puede ocurrir que los dos existan y sean iguales, que los dos existan y sea diferente, entonces la función tendrá una asíntota hacia menos infinito diferente de la que es hacia más infinito. A ver, intento dibujar una función como para que ustedes entiendan cuándo podríamos tener una asíntota hacia un lado y hacia otro, ¿no? Supongamos que tengo una función de este tipo, que tendría dos asíntotas diferentes. Una cuando voy a menos infinito, otra cuando voy a más infinito. Pero también podría ocurrir que nuestra función tenga una sola asíntota. Por ejemplo, que cuando me voy desde la izquierda la función viene haciendo así, y cuando vengo a la derecha la función puede hacer algo más o menos así. Es decir, que va a tener una única asíntota hacia la derecha. Porque si me voy hacia la izquierda, la función crecerá indefinidamente. Y también, como por ejemplo en muchas que hemos visto,
la función lineal, la función cuadrática, cualquier función polinómica, pueden no tener asíntota y entonces estos límites, en vez de ser 0, van a ser más infinito o menos infinito. Estamos todavía con un poquitito de tiempo, pero yo diría que lo que vamos a hacer es reconectarnos para poder seguir a partir de esta nueva función, que ya es un poco distinta, es un poquito rara, que ustedes me dirán cómo se llaman este tipo de funciones, y después de esto sí vamos a desconectarnos para volver a conectarnos. Sí, porque las vimos, Sergio. ¿Eh? ¿Sí? Las vimos a este tipo. Sí, ya sé que lo vimos. Por eso me tienen que decir cómo se llama. Ahí está. Bien, funciones definidas por partes, muy bien, también llamadas funciones condicionales. Estas nos encantan trabajar con este tipo de funciones porque son las que nos ofrecen muchísimas posibilidades de trabajar con límites, ¿no? Así que nos volvemos a conectar y arrancamos a partir de esta función. Sergio. Sí, dale. Una aclaración ahí para Lucas. Lucas pregunta si las asíntotas no podían ser cortadas por la función. Muy buena pregunta. Las asíntotas horizontales, fíjate que estamos analizando el valor de la función f de x cuando la variable x tiende al más o al menos infinito. O sea, independientemente de lo que pase en el medio, cuando se va para un extremo muy grande o muy pequeño, ahí es cuando se aproxima infinitamente cerca. Si vos me permitís, yo voy a poner una gráfica y vos le explicás. Yo te voy a poner una gráfica y vos le vas a hacer la explicación de acuerdo a esto. Ahí te puse a jugar, David, lo lamento por vos. Dale. Y te la voy a hacer bastante... Un espectáculo. Ahí tenés la función. Entonces, claro, mira, dale. Ahí, por ejemplo, lo que nosotros vemos es, si vos, en el mismo caso de recién, analizamos cuando x tiende al menos infinito, fíjate que la función lo que hace, el valor de la función lo que hace es decrecer. ¿Ve? O sea, baja infinitamente. Exacto, buena esa flecha. En cambio, si analizamos el valor cuando x tiende al más infinito, el valor de la función, o sea, el valor de y, se aproxima infinitamente cerca al cero, sin tocarlo. ¿Se entiende la diferencia? Si yo veo lo que pasa en el medio, la función subió, bajó, cortó el eje, pero no me influye, porque el comportamiento asintótico se presenta cuando la variable x tiende al más o al menos infinito. No sé si quedó claro ahí con la gráfica. Esa es la parte que tendrían que mirar, de acá en adelante, qué es lo que pasa con la función. Y olvidarse lo que pasa antes, ¿no? Entiendo, Sergio, entiendo la pregunta de Lucas, porque les comento que hay algún criterio en algunos docentes, que no sé si tendrá que ver con lo que dice Lucas, que si la función corta la asíntota, entonces eso no tendría que ser asíntota. Es un criterio que no comparto, ¿no es cierto? Pero sé que acá en Gualeguaychú hay lugares donde los enseñan de esa manera, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque cuando uno habla de asíntotas, siempre habla de que la función se aproxima en el infinito, ya sea cuando es una asíntota horizontal, que tengo que mirar qué es lo que pasa muy a la izquierda de la función, muy a la izquierda de la gráfica, cuando es o hacia más infinito, y cuando estamos hablando de asíntotas verticales, que en este caso no la tenemos, pero no tengo ningún problema en volver a una anterior, así lo podemos analizar mejor. Y voy a borrar todos los dibujos, pero volvemos a alguna anterior. Se te va a cortar, es el único. A ver si llegamos. Aquí. Si miramos esta, lo que tenemos que mirar solamente para ver una asíntota es qué nos pasa en esta parte de la función. Cuando estamos muy hacia más infinito en y o muy hacia menos infinito en y. Siempre hacia los extremos de los ejes x e y. No necesariamente sobre los ejes, pero sí valores muy grandes de x, muy pequeños de x, muy grandes de y, muy pequeños de y. El resto no me interesa para las asíntotas. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo recién entro porque vengo de una reunión de otro lado, chicos. Dale. A ver, pero si la vamos a dejar grabada, Karina, si la vamos a dejar grabada, vamos a empezar bien entonces. Pero lo pregunto bien, es una pregunta académica. Por eso, pero espera, retomamos la segunda parte, chicos, de la clase y comenzamos con una pregunta que les va a hacer Karina. Bueno, yo recién ingreso a la clase. Quiero que alguno de ustedes
cortito me cuente en un punto, para X, ¿no es cierto? Para X igual a un punto, ¿cómo sé si en ese punto existe límite finito, o sea, un número real, o no? O sea, ¿cómo sé que realmente existe el límite? Que, por ejemplo, en X igual 1 de esa gráfica. Y después les pregunto en X igual 2 de esa gráfica. Estamos por que me lo analizar, cuenten fácil. En X igual 1 primero, si existe límite y por qué. Y después en X igual 2, si existe límite finito. ¿Y por qué, no es cierto? Y después en X igual 2. A ver si se captó lo que se hizo en la primera parte, ¿verdad? Cualquiera que conteste, no preciso una respuesta de tesis de doctorado, ¿me entienden? Fácil, con sus palabras, como que estuvieran estudiando en grupo. Jonathan Vera me dice, en 1 sí existe, en 2 no. Bueno, Jonathan, yo anoto eso en mi apunte de fórmula. En el 1 existe, en el 2 no. ¿Por qué? ¿Por qué sí en 1 y en 2 no? Ezequiel Roldán. Existe el límite porque es igual a un número real. Faltaría algo más ahí todavía. Vamos, para decir Ezequiel, que porque no te existe. entiendo. Si yo fuera tu compañera de estudio, te diría, Ezequiel, contámelo un poquito con más precisión. A ver, ¿cómo te das cuenta que en 2 sí existe el límite? Va, Ezequiel o cualquier otro chico del grupo, ¿eh? No es una evaluación, ¿eh? Es una charla entre todos. ¿Por qué en 2 sí tenemos límite o En no uno. tenemos En límite? uno, El 1, perdón, en el 1. dijeron. ¿Por qué sí en el 1 tenemos límite? A ver. O sea, el sí y el no estoy de acuerdo. Ahora el por qué, la fundamentación. A ver, las chicas del Ese grupo, análisis, claro. Eso viene ahora, Ese Karina, igual, ¿eh? análisis, Lucía, Karina, Mayra, claro. Pilar. nos estás Sí, spoileando totalmente la diapositiva. ¿no se explicó todavía? No. No. Entonces, pobre, ¿cómo lo van a saber? Me hubieran dicho, no lo dio el profe todavía. Pero por lo menos en X igual 1 No, sí. no. En X Tienen igual 1 sí. idea, tienen idea los chicos igual. Ahí lo está diciendo Algo, Nahuel Ferreira. Nahuel dice, por el lado izquierda y derecho se llega al mismo valor. Nahuel, ¿ahí te referías a qué valor, a cuál de los dos? ¿A X igual 1 o en X igual 2? bien, Nahuel. Sí, y Mayra acertó también con el 2. Ahora, Bueno, nosotros disculpen. con Sergio, Tochi no Sergio, pasa disculpa. nada. Yo Nosotros pensé que con, esta ya la habían dado. no, con Tochi Dale. vamos a hacer una aclaración acá. Después vienen las funciones, después de esta gráfica vienen funciones que tienen que trabajar ellos. Con Tochi te vamos a hacer una aclaración que estuvimos diciendo recién. Ok, Te vamos a decir que para nuestro gusto la pregunta está mal formulada. ¿por? Porque la pregunta debería haber sido así. Cuando X tiende a 1, Sí, tenés razón, sí, ¿existe el sí. límite? No, digo porque recién se lo estuvimos diciendo, se lo estuvimos recalcando, Tienen razón, como para, sí, acepto, no pasa nada. acepto totalmente. Es como para decir, ¿cuál es la diferencia entre cuando estamos calculando el valor de una función, imagen, que ahí sí decimos, en X igual 1, ¿existe la imagen de la función? Y después les habíamos indicado que cuando hablamos de límite vamos a hablar de que cuando X tiende a 1, ¿existe el límite de la función? Justamente para que no confundan imagen con límite, que no confundan qué es lo que pasa en X igual a Perfecto. 1 cuando X tiende a 1. Esa aclaración la había hecho Tochi y nos pareció muy oportuna. ¿Mm? Sí, 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 totalmente de Bien. acuerdo con los profes. Ok, cuando Avanzamos un X tiende poquito, a 1. Karina, y después si preguntás todo lo que quieras porque No, ya está, no pregunto justamente, más. no, Mirá, mi silencio. justamente vamos a trabajar un poquito esta función, ¿no? Que antes de esto, a esta función le pasa algo raro, a esta función que como bien dijeron ustedes está definida por partes. ¿Y algo raro pasa a dónde? ¿Dónde ven ustedes que le pasa algo raro a esta función? Están diciendo en 2.
no, en x igual 2, bueno, ahí sí me gustó más. A mí en 2 era como que no me dejaba conforme, pero cuando dicen en x igual 2, sí me parece bien. Ahí pasa algo raro. Entonces, si hay algo raro que pasa, nosotros vamos a tratar de ver qué sucede. Primero voy a preguntar algo. ¿Existe f de 2? Vamos a anotarlo por aquí arriba. ¿F de 2 existe? Y si existe, ¿cuánto vale? Yo no estoy leyendo el chat, así que si alguno me quiere ayudar. Los chicos están poniendo Están diciendo 4. 4. Y acordamos con eso. Está muy bien. F de 2 existe. Fíjense que en x igual a 2, me voy a parar aquí, en x igual a 2, si trazo una recta vertical, esa recta vertical, que la voy a trazar, ¿por qué no? Vamos a trazar una recta por x igual 2. Esa recta vertical corta a la función en un solo punto. Acá hay un punto vacío y acá hay un punto lleno. Y en ese punto lleno en que la corta es y igual 4, perdón. O sea que estamos diciendo que el valor de la función cuando x vale 2 es igual a 4. Perfecto, muy bien la respuesta. Entonces, como pasa algo raro ahí, vamos a estudiar justamente el límite en ese punto. No es que no lo podamos estudiar en los demás. De hecho, Karina hoy les hizo una pregunta que pasaba en 1 y se podía responder sin ningún problema. Pero estudiemos qué pasa en 2. Si nos aproximamos al valor 2 por valores menores que él, es decir, desde la izquierda, fíjense, para 0, 1, 1,5, 1,9, 1,99, y efectuamos los cálculos, ¿qué cálculos tengo que hacer? Porque digo, efectuamos los cálculos. Esta es mi función definida por parte. Cuando me aproximo a 2 por la izquierda, por valores menores que 2, ¿de dónde saco estos valores que están en rojo? ¿En dónde reemplacé? ¿En qué parte de la expresión reemplacé? Algunos dicen en x cuadrado, otros en menos x más 3. Fíjense la pregunta, cómo vino, ¿no? Cómo la planteé. Estamos diciendo que nos aproximamos a x por valores menores que 2. Es decir, que estoy tomando en x estos valores. Ese recuadro verde. En ese recuadro verde, la función, ¿a cuál de las dos partes corresponde? Estamos hablando de x menor que 2. Estamos hablando de este sector. O sea que el reemplazo lo tengo que hacer en x cuadrado. Cuidado con esto, porque a veces ocurre que hacemos mal los reemplazos y obtenemos mal los valores. Entonces identifiquemos bien esta condición que tiene que cumplirse. Cuando estamos a la izquierda de 2, ¿sí? Dale. ¿Se podría poner ahí, viste donde vos recuadraste en verde, arriba en la formulita? Sí. Tramo izquierdo y en la otra tramo derecho. Tramo izquierdo, a ver, en forma casera, chicos, para que ustedes, por ejemplo, cuando estén haciendo ejercicios, tramo izquierdo hasta 2 inclusive, ¿no? Y el otro es el tramo derecho, o sea, lo que está diciendo el profe, ¿Sí? digamos, del lugar izquierdo y derecho, está visualizado en esa fórmula. Lo que pasa es que hay que saber leerla. X menor igual. El vértice, acuérdense, el vértice, la puntita indicaba menor y la abertura mayor, chicos. Ahí está. Porque a veces reemplazan mal. Sí. Listo, jefe, nada más. No, perfecto, está muy bien la aclaración. Bueno, entonces, fíjense, cuando x se aproxima a 2 por valores menores que 2 desde la izquierda, reemplazamos esos valores en la función cuadrática y obtenemos estos que están indicados en la tabla en rojo. Que esos valores, si los empezamos a graficar, vamos a ver que, fíjense, arrancamos con valores cada vez menores y que van aproximándose, miren la tabla, al valor 4, como ustedes habían dicho antes, que era el valor justamente que tomaba la imagen de la función en x igual a 2. Es decir, que podemos concluir acá, o podemos ir escribiendo, que cuando x se aproxima a 2 por la izquierda, se aproxima desde valores menores que 2, la función se aproxima cada vez más al valor 4. Eso es lo que ocurre cuando vamos por la izquierda. Ahora, veamos qué pasa cuando lo miramos desde el otro lado.
a ver si ocurre exactamente lo mismo o no. Para eso tenemos que plantear nuestra tabla, pero ahora vamos a trabajar con la parte naranja en la fórmula de la función, en la expresión de la función, es decir, que vamos a trabajar con valores que estén cercanos a 2, pero mayores que él. Vamos a venir desde la derecha. Entonces, cuando querramos construir la tabla, los valores de X están bien, pero para los valores de Y tenemos que reemplazar en la expresión de la lineal, menos X más 3, que es la que corresponde al tramo derecho de la gráfica. Y cuando reemplazamos esos valores, nos vamos a encontrar con que obtenemos estos resultados. ¿Qué significa esto? Fíjense, cuando X vale 4, la función vale menos 1. O sea que tenemos valores desde, y para 3,5 no lo tenemos indicado acá, pero tenemos un valor negativo menos 0,5, y a medida que nos aproximamos al valor 2, la función, miren esta tabla, se aproxima a qué valor. Miren Y, ¿a qué valor se aproxima? Y están respondiendo en el chat, si me ayudan. A 1. A 1. Perfecto. Vemos entonces, y podemos concluir, que cuando X se aproxima por la derecha a 2, la función se aproxima cada vez más al valor 1. Resumiendo todo esto, podemos decir ahora lo siguiente. El límite de f de x cuando x tiende a 2 por la izquierda es igual a 4. Que lo escribimos de esta manera. Y el límite de f de x cuando x tiende a 2 por la derecha es igual a 1, que lo escribimos de esta manera. Ahora hago la pregunta. ¿Existen los dos límites laterales? ¿Existen Ojo, chicos, o no existen los límites laterales? individuales. Claro, límites laterales. ¿Existen? Ahí Bien, los límites sí. laterales sí. Está bien la aclaración de Aaron, pero son distintos. Entonces, como los límites laterales existen, pero son distintos, lo que vamos a decir es que cuando x tiende a 2, el límite de la función no existe. Porque habíamos dicho hace un ratito que para que este límite exista, estos dos laterales deben existir y ser iguales. Fíjense que esto y esto, que son diferentes, hace que el límite de la función no exista. ¿Alguna duda? Sí, dale, Karina. Una aclaración. Está perfecto todo, pero yo haría esto, mirá. ¿Qué pasa, chicos, si no tenemos la fórmula entre llavecitas y solamente tenemos el dibujo para analizar? Lo que yo agregaría ahí con la herramienta de texto de Zoom, Sergio, algo re casero, súper casero. Quizás podés borrar las flechas en naranja, porque ahí te voy a hacer otra flecha. ¿Vieron cómo me manda? Es increíble esto. Ajá. No, pero así es como de onda. Dale. Chicos, tras que llego tarde, me pongo a mandonear acá. ¿Cómo es esto? Y encima mi colega me tienen paciencia. Se ganaron el cielo por aguantarme a mí. Ah. Bueno, Sergio, no, mirá. Sí. El subíndice de la palabra límite, chicos, ¿vieron ahí? Vos ayúdame con el mouse, Sergio. ¿Viste? X tendiendo a 2 por izquierda, lim abajo de X tendiendo a 2 por izquierda, de f de X en el primer recuadro amarillo, ¿no? Sí. Ese subíndice, chicos, si ustedes lo tuvieran anotado en el cuadernillo, en la carpeta, podrían hacer un circulito y poner ahí como un cartelito, miro el eje X. Pero en el resultado, cuando aparece el 4, o sea, lo que está después del igual, el resultado del límite siempre hay que mirarlo en el eje Y. O sea, el subíndice está claro, porque dice X. O sea, ¿dónde voy a poner el ojo? En X. Si hay un menos, me paro a la izquierda. Si hay un más, al lado del 2, me paro a la derecha. Entonces, el subíndice es miro X, miro el eje X. Pero el resultado, o sea, ¿dónde encuentro el límite? Lo encuentro en el eje Y. ¿Sí? Ese valor del límite es del eje Y. Hoy en la tabla se veía perfecto, los valores de los límites estaban en la columna de la Y. ¿Sí?
Les digo más que nada cuando no tengamos fórmulas, o sea, que vos solo tengas dibujos. ¿Dónde encontrás el límite, no? Entonces, por ejemplo, supónganse que ustedes no tienen la fórmula y yo les digo, en esa gráfica que planteó Sergio, para X, y ahora lo digo bien, para X tendiendo a 4, ¿existe límite? ¿Cuál sería? Para X tendiendo a 4, por izquierda y por derecha. Si el límite lo encuentro en Y, tienen que bajar con su ojo a ver hasta dónde se encuentran en la gráfica, ¿no? Cerquita de 4, tanto por izquierda como por derecha, muy cerquita de 4, o sea, cuando los valores tienden a 4, por izquierda y por derecha, ¿qué pasa con el límite? Repito, el límite lo encuentro en Y. Ahí estoy escribiendo, Karina, X tiende a 4. -1. Y lo estoy poniendo... Bien, gente, bien, se captó, se captó. Está. Estoy poniendo Cuando ahí. X tiende a 4, el límite de la función es -1. Por decir un ejemplo, ¿no? De los tantos que hay, que se podrían decir en otra esta aclaración, gráfica. Karina, Sí. antes de que pasemos, justamente a raíz de una afirmación que hicieron en el chat y no lo corregimos. Vamos a suponer que en -4 Sí. la función no tiene imagen, que hubiese un huequito Ajá. ahí. En la ¿Me están gráfica haciendo de la función, para dibujar? X ¿Me igual a están -4. haciendo dibujar ustedes? Pobre Sergio hoy. Que haya un huequito ahí. Y ya les digo por qué hago este comentario. Ahí tenés Hay hueco. un huequito, ahí está. Ahí está. Ahí está. Si yo tengo que calcular el límite cuando X tiende a 4, ¿cuál sería el límite ahora? Límite cuando X tiende a 4. Pero ahora la función ahí, fíjense, hay un huequito. Tiende a -1, dice. 1 menos 1, perfecto. ¿A qué va este comentario? Porque hoy Dolores había dicho que en 1 existía el límite porque tiene imagen. Claro, no necesariamente, exacto. Exactamente, no necesariamente en ese punto puede haber imagen y sin embargo el límite puede existir igual, ¿entienden? Es independiente si está definida o no la función en ese punto, porque yo no estoy en ese punto, estoy cerquita, ¿está? No estoy en 4, me estoy aproximando lo más cerquita posible de 4, pero sin llegar a 4, tanto por izquierda como por derecha. No estoy en 4, por eso que cuando uno calcula el límite, es independiente si en ese punto está definida o no la función. Claro, es en el ¿No era ese entorno. comentario? Jefes, en un entorno me dan permiso para hacer una metáfora, pero viene al caso. ¿Y qué vamos a hacer a esta altura? Viene al caso, Sí. Yo también suelo usar metáforas para este límite, así. Ajá. Hoy hablábamos, hace un ratito, de cómo se sentían para mañana, para el parcial y para el viernes. Y algunos tenían la autoestima más alta, otros más baja. Miren, el límite lo podríamos comparar con los objetivos que tenemos a veces en la vida, en las carreras, ¿sí? Quizás no lleguemos a alcanzarlo como nosotros querramos, a ese objetivo. Pero es posible que nos acerquemos lo más que podamos a ese objetivo que nos planteamos. No sé si se entiende la metáfora. Muchas veces nos planteamos un objetivo X, sacarme un 9 en el parcial, un 10 en el recuperatorio. Quizás no lleguemos exactamente a lograr ese objetivo, pero es probable que nos aproximemos mucho. Quizás no fue un 9, un 10, quizás fue un 8, un 8,50. Y así con un montón de cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Con eso yo lo asemejo a la noción de límite. Puedo acercarme bastante, aunque no llegue a dicho objetivo, que en este caso es dicho valor, haya un huequito como hay ahí, ¿no? En la gráfica. Es una metáfora a grosso modo, ¿no? Pero la idea de tendencia, chicos, está muy presente acá. De tendencia, de aproximación, de cercanía. ¿Listo, jefe? Bueno, perfecto, Pobre, está muy Sergio, bien. se agarra la cabeza como diciendo, esta Karina, ¿por qué no se quedó en el Día Institucional de Villa Malvinas? Ahora, para terminar, solamente después van a trabajar ustedes y los va a conducir Karina en el trabajo que van a hacer. ¡Ah! Y ustedes me preguntan a mí. Fíjense qué es lo que pasa con el comportamiento de esta función cuando x se va hacia menos infinito o cuando x se va hacia más infinito. Si ustedes ven la gráfica de la función,
Podemos decir que la función no tiene asíntotas, no la vemos en la gráfica. Ahora, miren lo que ocurre cuando x se aproxima hacia menos infinito, la función se aproxima cada vez más ¿a cuánto? A menos 3, ¿les parece que la función se aproxima a menos 3 cuando x se hace cada vez más hacia menos infinito? Exactamente, exactamente. La función, que es la flecha celeste, indica que la gráfica va a seguir creciendo. Yo me voy más hacia la izquierda en x y en y me voy a tener que ir cada vez más arriba. Muy bien, la función se aproxima a más infinito. ¿Y qué pasa cuando x se aproxima a más infinito? ¿Qué le pasa a la función? Miren de nuevo la flecha celeste, ¿qué le pasa a la función? Se va cada vez más hacia abajo, es decir, se aproxima a menos infinito. Este es el caso de una función, como muchísimas que vamos a ver nosotros, que no tienen asíntotas y que crecen indefinidamente o decrecen indefinidamente. Bien. Ahora sí, podemos decir entonces, y hablando ya en términos matemáticos, poniendo en términos matemáticos lo que veíamos recién, que el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es igual a más infinito. Y lo vamos a escribir de esta manera. Y por otro lado, miremos lo que pasa a la derecha, decimos que el límite de f de x cuando x tiende a más infinito es igual a menos infinito, que lo escribimos de esta otra manera. Y en los resultados de los límites podemos observar y determinar que en este caso no hay asíntota horizontal. Porque si hubiera asíntota horizontal, este valor debería haber sido un número real, o este otro valor un número real. Como no son números reales, la función no tiene asíntota horizontal. Puede tener otra que después en algún momento lo vamos a analizar, pero no tiene horizontal. Bien, ahora sí, como Karina llegó con muchas ganas de hablar, le vamos a dejar para que avance con esto. Hace todas las preguntas que quiera, Karina. Dale, dale. De Ustedes tomen un de esto que tenemos. un vasito de agua o mate, tómense ustedes. Sí. ¿Un comentario puede ser antes? Sí, por supuesto. No, la otra vez uno de los chicos, ahora esta semana, uno de los chicos me preguntaba que había ido a un libro a tratar de buscar la definición de límite y se había encontrado con un montón de jeroglíficos y que no entendió nada. Y tiene razón. De lo que era la definición. Y tiene razón. Tiene razón, pobre chico. Les comento lo siguiente. Nosotros lo que estamos haciendo, lo que explicó Sergio desde el comienzo de las clases de límite, es lo que llamamos una definición intuitiva de límite. Esta no es la definición formal de límite. Esa definición formal que se da en función de un parámetro delta y de un parámetro épsilon, la verdad es compleja de entenderla. Por eso por ahí creímos conveniente, y creyó conveniente Farabello, de hacer una definición más intuitiva, más práctica de lo que era el concepto de límite. Era ese comentario porque si lo buscan en algunos textos, la definición formal de límite es bastante más compleja que lo que hemos visto acá. No quiere decir que quizás por ahí en algún momento le expliquemos esa definición, por lo menos una de ellas solamente, pero exacto, nosotros lo que nos pero queríamos arrancar de esta manera. Claro, y nos sirve que les mostremos la gráfica y ustedes pueden entender qué es el límite. Porque de nada serviría... Aaron tiene razón. Sí, Aaron. Aaron dice que a él se lo dieron y Aaron, honestamente solo le adornó el apunte. Exacto. Bueno, Karina, en 10 minutos tenés esta y alguna de las que sigue, dale. La propuesta bueno, vamos, grupo, háganme el aguante, grupo. La propuesta en todas estas funciones, introduzco nada más, es calcular el valor de la función en el punto que se indica, dicen x sub 0, y en este caso aparece en rojo x sub 0 igual 0, aparece la gráfica de la función, y después se le piden algunos límites. Que entonces la idea es que Sergio, ¿vos vas a ir anotando? Sí, ¿cómo no? ¿Anotando? O... Sí, voy anotando por acá, no hay ningún problema. No puedo anotar. Bueno, yo los voy guiando con preguntas. Vamos a pensar primero, chicos, ahí donde dice calcular f de x sub 0, vamos a traducir. F de x sub 0 significa la imagen en el punto x sub 0, que específicamente nos centramos en el número 0, o sea, en el origen de coordenadas.
la imagen del 0, ¿existe? ¿Sí, no? Y si existe, ¿cuál es? Dicen que sí existe y que es 1, Sergio. ¿No? O sea, podríamos escribir así, f, entre paréntesis, insertamos el valor x sub 0 que Sergio planteó 0, f de 0 es igual a 1. Eso quiere decir que cuando la x vale 0, la y vale 1, en esta gráfica, ¿no es cierto? Bueno, vamos aparte ahora, punto y aparte. Ahora vamos a encontrar el límite de la función, que está dibujada en rojo, fíjense lo que les contaba hace un ratito, no hay tablita acá, no hay fórmula, solo el dibujo, ¿sí? El límite de nuestra función cuando x tiende, flechita extiende, al valor x sub 0, que nuestro valor x sub 0 ahora es 0. Entonces, vamos a suplantar, en vez de x sub 0 ponemos el cerito al lado de la flecha. Entonces escribiríamos así, lim de fx, y abajo anotamos x flechita 0. Y ahí vamos a conversar un rato antes de poner el resultado. No se apuren a contestar. Abajo x flechita 0. Chicos, aclaración. Cuando no te pone signo arriba del 0 a la derecha, o sea, no te pone ni más ni menos, podemos pensarlo simultáneo, o sea, que viene tanto por izquierda como por derecha, ¿sí? El límite global. No sé si la palabra global es correcta matemáticamente, pero lo que quiero decir es que cuando no hay 0 más o 0 menos, estamos enfocándonos en ambos lados a la vez. O sea, venís por izquierda y venís por derecha a la vez. Entonces ahí hay que tener cuidado, si realmente existe o no en 0. Hay que analizarlo por los dos lados a la vez. A ver, los leo en el chat. ¿Qué me dirían ustedes? Vale equivocarse, porque estamos recién empezando. Bueno, Jonathan Vera, Lucas Aguirre me dicen que no existe. Coincido, dice Mayra Cano. Bárbaro Nahuel también dice que no existe. O sea, ese global, ese límite global, no lateral, ¿no? Que no es lateral, o sea, no es solamente por izquierda o solamente por derecha, sino que es tendiendo a 0, ¿sí? Global, dicen que no existe. Y ahora habría que decir por qué. Entonces ahí, jefe, ahí podrías poner no existe al lado del igual, coincido chicos con ustedes, ahí ponemos no existe, y ahora la justificación, ¿por qué? Porque, vamos a poner, y entonces acá Nahuel nos cuenta, jefe, nos dice, por izquierda tiende a 0, y por derecha tiende a 1. Bueno, te pregunto Nahuel y todos, ese 0 y ese 1, ¿dónde lo insertamos en nuestra escritura? Lucas se aproxima a valores que son distintos o algo así, bastante bien, sí, Lucas. Entonces, por izquierda, fx tiende a 0. Por derecha, fx tiende a 1. Bien, si nosotros escribiéramos, o sea, matemáticamente esto, los ayudo. Vamos, punto y aparte, jefe. Los ayudo. ¿Cómo lo escribiríamos a la hoja de carpeta? Pobre Sergio tiene que escribir símbolo de vuelta, pero... A ver, límite de fx y abajo tendríamos que poner, si es el lateral izquierdo, chicos, x, flechita, 0 y un más. Perdón, izquierda menos, 0 menos. Lim fx y como subíndice x flechita 0 con un menos arriba a la derecha. 0 y un menos. El resultado, después del igual, acuérdense que mirábamos en el eje Y, o sea que el resultado ahí, ¿cuál sería? Nos falta el 0 y el menos, Sergio, abajo en la flecha. Tranquila. 0 menos. Ahí, ajá. Bien, grupo, genial, da 0. Y ahora vamos a hacer lo mismo, chicos, pero límite lateral derecho. Límite lateral derecho, o sea, al 0 le agregamos un más arriba. Y ustedes me dijeron hace un ratito que el límite es 1. Bien. Esas dos escrituras de los dos límites de abajo es la justificación de la frase no existe límite cuando x tiende a 0, ¿sí? Es la justificación. Los límites laterales son diferentes, por lo tanto, cuando x tiende a 0 no existe el límite. A ver, grupo general, porque vemos
vemos con los profes que siempre medio que participan los mismos. Los demás, ¿se entiende? ¿Se capta lo que estamos diciendo? Vale decir que no, vale decir que estoy perdido. Este es un tema nuevo, súper nuevo, y no es sencillo, ¿está? Bueno, bien ahí. Bárbaro, Cami, Julieta, Clemente, genial. No sé, Tochi o Sergio, si quieren que aclaremos algo más de este punto o vamos al menos infinito. Vamos, No, a mí, hay para veces, uno de los, perdón Sergio, sí. uno de los errores que a veces cometen los gurises, te digo uno de los errores que uno ve cuando da el tema límite, a veces en vez de ponerle el 0 con el exponente menos o con el exponente más, le ponen ese símbolo adelante del número, como si fuese menos 0 y más 0, y no es lo mismo, no tiene nada que ver una cosa con otra. Verdad. ¿Está? Te digo porque lo suelen hacer. Dolores, que nos escribiste que a mí no me queda muy claro. Bueno, gracias por decirlo. Y Aitana, a mí me cuesta un poco, pero con volver a mirar tal vez alcanza. El tema es que, y Oriana, yo no entiendo por qué es el límite por izquierda. Claro, bárbaro, chicas, que dijeron, porque a veces lo que a nosotros nos parece obvio, o a algunos alumnos les parece obvio, no lo es para todos. Así que ahí ustedes a nosotros nos tienen que detener, más en estos temas de análisis, que ya les digo, no son tan como algorítmicos, tan de recetita como los de álgebra, ¿no? Esto es más de interpretación. Bueno, vamos de vuelta. Y Dolores, Aitana, Oriana, cualquier cosa nos dicen, ¿eh? Vamos a tratar de explicarlo con otras palabras. Bien. Vamos al cuadro, al recuadro que está con naranja, marrón. Perdonen, pero tengo una miopía altísima y por ahí los colores. La segunda consigna nos pedía el límite de la función cuando x tiende a x0. Ese x0 que puso Sergio puede tomar cualquier valor. Él, en principio, nos sugirió trabajar con x0 igual 0, x sub 0 igual 0, ¿sí? Estamos poniendo nuestro ojo, chicos, en las cercanías del 0 de x, en las cercanías, ¿sí? Tanto por izquierda como por derecha, ¿sí? Entonces, ahora me voy a contestarle a Oriana que decía, yo no entiendo por qué es el límite por izquierda. El límite por izquierda significa que vos te parás en el eje X, te parás a la izquierda del 0. Ponele, imagínate el número menos 0,001, ¿sí? Pegadito al 0 por la izquierda. Y entonces vos ahí lo que tenés que hacer es subir, bajar o fijarte, justo acá no tenés que ni subir ni bajar, ¿a dónde te encontrás con la recta roja? O sea, para un menos 0,01. ¿Qué valor de I, o sea del eje I, le corresponde a ese menos 0,01? Una de las chicas había preguntado, creo que era Oriana, en el chat anterior, que no entendía bien lo de la izquierda. Y ¿sabés qué, Oriana? Si quieren, como somos poquitos, pueden activar los micrófonos, ¿eh? Si no hay ruido ambiente en sus casas, actívenlo porque somos poquitos, es como una clase particular, miren. Cuando X tiende a 0 por la izquierda, te entiendo, Oriana, lo que decís, que se complica, porque justo la función vive sobre el eje X, ¿viste? No está ni arriba ni abajo. O sea, los valores de Y están posicionados en esa recta roja que está sobre el eje X. Entonces, ahí yo te diría, en forma casera, ¿no? Nuestra función, Oriana y todos, ¿no? Nuestra función está dibujada con las dos semirrectas rojas, una que parte del 1 y otra que parte del 0 para la izquierda. La función es global, o sea, son las dos semirrectas rojas. Pero hay que poner el ojo a la izquierda o a la derecha del 0 dependiendo de lo que te van pidiendo, ¿sí? Dependiendo de lo que te van pidiendo. Nosotros en el recuadro marrón, fíjate, o naranja, nos dice que saquemos el límite de la función, cuando x se aproxima o tiende a un x0. En nuestro caso, el x sub 0 es 0, o sea, estamos en las cercanías, en el vecindario de 0, ¿sí? Entonces, para vos decidir si efectivamente hay límite en 0 o no, te tenés que ir al vecino de la izquierda y al vecino de la derecha. El vecino de la izquierda, ponele un menos 0,1, ahí Sergio puso varios valores, ¿viste? Menos 1, menos 0,5,
menos 0,1, menos 0,000001, o sea, los vecinos de la izquierda. ¿Qué le pasa a los vecinos de la izquierda del 0 con respecto a su resultado? Los resultados los buscamos en I, y ahí puede activar el micrófono cualquiera, chicos. ¿Qué le pasa a esos Y? ¿Están cerquita de quién? O, mejor dicho, ¿cuánto valen? ¿Dónde los encuentro? En la semirrecta roja de la izquierda. A ver, Oriana, que activaste el micrófono, dale, contanos. En 0. Claro, claro. En 0. Las imágenes se acercan a 0, o están en 0 ahí justamente. Bueno, ese 0 es el resultado de tu límite lateral izquierdo. ¿Hasta ahí vamos, Oriana? Sí, sí, ahí entendí. Límite lateral izquierdo para ese valor, para el cerito. Ahora te pregunto, Oriana, por derecha, vamos a los vecinos de la derecha. Por ejemplo, un 0,1 positivo, un 0,2 positivo, un 0,00001, todos los ceros que se te antojen, digamos. Sí, Cuando X tiende a 0 por derecha, vos ahí te parás en cualquier número que viva a la derecha de 0. Cualquier número que viva a la derecha de 0, pegadito, ¿no? Pegadito a 0. Y subís o bajás hasta encontrarte con la semirrecta roja. En este caso hay que subir. O sea, ahí lo que está anotando Sergio es, bueno, ¿qué pasa en 1? ¿Qué pasa en 0,5? ¿Qué pasa en 0,00? Lo que se te ocurra, ¿no? O sea, si vos buscas las imágenes de esos números, ¿hacia dónde vas a ir a parar, digamos? hacia 1. Muy bien, hacia 1. Ese 1, Oriana y todos, es el límite lateral derecho. Yo para no complicarlo a Sergio, porque se complica mucho con el Zoom y los símbolos, pero ¿se acuerdan la nomenclatura de cómo se ponía eso? Si no lo hacemos, pero... O sea, que el límite de la función cuando x tiende a 0 por derecha da 1, y el límite de la función cuando x tiende a 0 por la izquierda da 0. ¿Se acuerdan cómo se simbolizaba? Si no, lo escribimos despacito. Dicen que sí. Bueno. Ahora les pregunto, ¿podemos seguir con un ejemplo más o nos detenemos de vuelta en esto y explicamos algo más? Porque, como siempre les digo, de la escalera, vieron con varios escalones, bueno, estamos en un escalón, no podemos subir al otro si esto no está seguro, chicos. Porque el tema es que se va complejizando cada vez más. Yo igual, entonces, si te parece, no Karina, bien... Karina, Dale. si te parece, simplemente lo cerraría acá, preguntaría las dos últimas, como para que después arranquemos con el resto de la clase completa el lunes. Claro, porque aquello no se vio mucho tampoco, ¿no es cierto? Con exacto, el grupo general. podríamos el lunes en todo caso arrancar mirando esto de acá, revisando Dale. esto, y ya completar con ellos los últimos, si querés, si te parece. Sí, me parece bien, para no abrumarlos tampoco a ellos. Ajá. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Dolores, Aitana, Camila, Aaron, Jesús, Agustina, Mayra, Rocío, Clemente, Julieta, Magalí, Victoria, Tamara. No, creo que ahora agarré viaje. No, yo entendí mejor, todo claro. Bueno, chicos, de vuelta, en serio, esto siempre se le hemos todo de 10, bien. Ustedes deténgannos, porque acá no estamos bromeando, estamos hablando en serio. Deténgannos, díganos, profe, vuelvo a explicar, o esto no me quedó claro, porque a veces por ahí nos parece que solitos vamos a poder captar después los apuntes o los videos y... Aitana quiere trabajar, Aitana. Quiere hacer igual cuando X tiende a menos infinito y cuando X tiende a más infinito. Hagamos esos dos y terminamos ahí, sí, me parece bien. Dale. Bueno. Entonces vamos a hacer, el tercer ítem que pedía Sergio es el límite de la función, en ese gráfico en rojo, ¿no es cierto? Cuando X tiende a menos infinito. Bueno, si uno, chicos, se pusiera a traducir esa simbología para alguien que no entiende, tendríamos que decirle así. Bueno, la función que está en rojo. ¿Qué le pasa a la función, a los valores de y, cuando X se acerca o tiende a valores muy pequeños negativos? O
sea, si vos vas caminando por el eje X, para la izquierda, vas caminando, te vas al menos 10, al menos 100, al menos 1000, al menos 100.000, al menos lo que se te ocurra. ¿Qué valores de I, con qué valores de I te encontrás? ¿Sí? O sea, cuando X toma valores negativos muy grandes. O sea, ahí está dibujado hasta el menos 3, ¿vieron? Hasta el menos 3 está dibujado, pero si ustedes siguieran caminando a la izquierda, ¿no es cierto? Esa es la idea del menos infinito. ¿Qué le pasa a la función? O sea, ¿con qué valores de I me encuentro? Con 0, claro, estamos a la altura de 0 del eje I. Bien. Exacto. Entonces, el límite de la función cuando x tiende a menos infinito, le tendríamos que poner igual 0. O sea, a todo lo que tiene recuadrado Sergio con verde allá arriba, habría que ponerle un igual 0, para poner la respuesta, ¿no? ¿Ahí te gusta? Bien, genial. Y ahora al revés, para el último recuadro, la última consigna nos pide el límite de la función cuando x tiende a más infinito. Más infinito no es lo mismo que infinito por derecha, ese más infinito está bien colocado ahí a la izquierda, ¿sí? Más infinito significa cuando x toma valores muy grandes positivos, o sea, si vos caminás por el eje x para la derecha, 3, 4, 5, 10, 100, 1 millón, 10 millones, etc. Los valores de y, ¿cuáles serían o a cuáles se aproximarían? Y ese va a ser tu resultado. A1, perfecto. Bien, gente, buenísimo. O sea, ese recuadro en fucsia que puso Sergio, para contestar la pregunta habría que ponerle a la derecha un igual y 1. Y ya está. Creo que se captó. Se captó. Me parece que sí.